Capítulo 2. Impuesto sobre el valor añadido, quinta parte. Gestión del impuesto. El IVA es un impuesto formalista que exige el cumplimiento de múltiples deberes y obligaciones por parte del sujeto pasivo. El más importante es el de liquidar el impuesto e ingresar la cantidad que proceda en el tesoro público. Las obligaciones materiales y los deberes formales establecidos en el IVA son los siguientes: el deber de declarar el comienzo y fin de las actividades, el deber de solicitar, comunicar y acreditar un número de identificación fiscal, el deber de expedir y entregar facturas, el deber de llevar libros y registros, el deber de liquidar las operaciones realizadas, el deber de declarar las operaciones realizadas con terceros y, por último, el deber de nombrar un representante para los sujetos no residentes en el territorio de la Unión Europea sometidos al IVA, con alguna excepción como los residentes en Canarias, Ceuta o Melilla. Los sujetos pasivos deben declarar el comienzo, la modificación de la razón social, el domicilio o el cese del ejercicio de la actividad económica. La declaración del comienzo debe presentarse antes del inicio de las actividades. La de modificación o cese debe presentarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente en que se hayan producido los hechos. Los sujetos pasivos tienen el deber de expedir y entregar facturas por cada una de las operaciones que realicen, incluso en los casos de autoconsumo. Está previsto en la ley que las facturas pueden ser expedidas por un cliente de los sujetos pasivos si existe pacto escrito al respecto o por un tercero. En todo caso, los que expidan las facturas lo harán en nombre y por cuenta de los sujetos pasivos. Los clientes o destinatarios de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetos al impuesto pueden reclamar del sujeto pasivo la expedición o entrega de factura siempre que las cuotas repercutidas fuesen deducibles total o parcialmente. Se exceptúan de este deber de facturar las operaciones que a continuación se relacionan, en los casos en que los destinatarios no pudiesen efectuar la deducción total o parcial de las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición o importación de los bienes o servicios a que se refieran, y son los siguientes: las operaciones de los comerciantes minoristas sujetos al recargo de equivalencia, las operaciones interiores que estén exentas del IVA, en la utilización de autopistas de peaje cuando los usuarios no pudieran efectuar la deducción total o parcial de las cuotas soportadas, cuando lo autorice la Administración con referencia a sectores o empresas determinadas con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades económicas de los sujetos pasivos, las operaciones realizadas por sujetos en régimen de módulos en el impuesto sobre la renta y, por último, las operaciones de los sujetos a los que se aplica el régimen simplificado. En cuanto a los requisitos de las facturas, son los siguientes. Se debe especificar el número y, en su caso, la serie, que es la numeración de las facturas, que será correlativa, pudiendo establecerse series diferentes. Identificación fiscal del expedidor y del destinatario, nombres y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio fiscal, descripción de los bienes o servicios que constituyen el objeto de la operación, contraprestación total o base imponible por cada conjunto de bienes o servicios sujetos a un mismo tipo comprendidos en la operación, repercusión expresa, que es el tipo de gravamen y cuota, y el lugar y fecha de la emisión. Aunque lo habitual es emitir la factura en formato tradicional, que es en papel, la ley permite que se expidan por medios electrónicos siempre que el destinatario haya dado su consentimiento y se garantice la autenticidad del origen y la integridad del contenido. El reglamento establece dos excepciones a la regla general de facturar con los requisitos mencionados. La primera es que no hay que identificar al destinatario. Esta excepción se establece para un conjunto de operaciones que a continuación se especifican, siempre y cuando los destinatarios de estas no sean sujetos pasivos o, siéndolo, las cuotas soportadas no sean deducibles. Son las siguientes: transportes de personas y sus equipajes,
Servicios de hostelería o restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías y establecimientos similares. Aparcamientos y estacionamientos de vehículos, ventas al por menor, espectáculos públicos, actividades recreativas, servicios telefónicos, las demás que autorice la Administración, y tampoco será obligatoria la consignación en factura de los datos de identificación del destinatario cuando la contraprestación de la operación no sea superior a 600 euros o el cliente sea consumidor final, no sujeto pasivo, o siéndolo, las cuotas soportadas no sean deducibles por el adquiriente de los bienes o servicios. Y la segunda excepción es que no hay que especificar el tipo ni la cuota repercutida en las ventas al por menor y en todas las que Administración autorice. Podrá omitirse la repercusión expresa de la cuota tributaria repercutida y del tipo de gravamen aplicado, haciéndolo constar la expresión IVA incluido a continuación del precio. Las facturas pueden ser sustituidas por facturas simplificadas. En casos de ventas al por menor, en ventas o servicios en ambulancia, ventas o servicios a domicilio del consumidor, transportes de personas, suministros de bebidas o comidas para consumir en el acto prestado por bares, chocolaterías, hostelerías y establecimientos similares, y las demás que autorice la Administración tributaria. Los sujetos pasivos están obligados a conservar las facturas emitidas o documentos equivalentes durante el periodo de prescripción del impuesto, pudiendo sustituirse este deber por la autorización de películas microfilmadas o cintas magnéticas de dichos documentos. Cuando se trate de facturas recibidas, no es posible suplir la obligación de conservarlas por las películas o cintas magnéticas. Cuando se trate de bienes de inversión, las facturas deberán conservarse durante el periodo de regularización y en los 4 años posteriores a la conclusión de dicho periodo. En el caso de las facturas simplificadas, será obligatorio conservar los rollos en que se anoten tales operaciones. La conservación de las facturas ha de realizarse de acuerdo con la numeración correlativa que tanto las facturas emitidas como recibidas deberá tener. Los sujetos pasivos deben rectificar las facturas emitidas en los supuestos de error, variación de las circunstancias que determinen la contraprestación, la cuantía repercutida o cuando queden sin efecto las operaciones sujetas al impuesto. La rectificación deberá realizarse mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga constar los datos identificativos, las facturas o documentos a que se refieran y la rectificación efectuada. Pasamos a la llevanza de libros y registros. La ley y el reglamento del impuesto establecen que los empresarios y profesionales sujetos al impuesto deben llevar en debida forma los libros y registros que se establezcan reglamentariamente y que en cualquier caso permitan determinar los importes totales del IVA que el sujeto pasivo haya repercutido a sus clientes y el soportado por él mismo, debiendo realizarse dichas anotaciones en el plazo establecido para la liquidación y pago del impuesto. El reglamento considera como libros obligatorios los siguientes. Libro registro de facturas emitidas. En este libro deben constar separadamente todas las operaciones sujetas, incluidas las de autoconsumo y las exentas. Se pretende facilitar la posterior comprobación del impuesto en materia de prórrota y las posibles regularizaciones. Libro registro de facturas recibidas. En este libro las formalidades exigidas son similares y la finalidad de su control es el de fijar con exactitud la cuantía y validez de las deducciones practicadas por el sujeto pasivo. Libro registro de los bienes de inversión. La finalidad de este libro es la de facilitar conocer los bienes de tal naturaleza que tiene el sujeto pasivo, transmisiones y las regularizaciones que fueran procedentes. Y por último, libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, que deberá contener los datos identificativos de las operaciones intracomunitarias que están sometidas a gravamen. Continuamos el tema con el ingreso mediante declaración liquidación.
Están obligados a presentar la autoliquidación los sujetos pasivos del impuesto, que son los empresarios o profesionales que realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al impuesto. Están exceptuados de este deber los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones interiores exentas. La periodicidad y el plazo de presentación coinciden con el periodo de liquidación por el trimestre natural. Las declaraciones liquidaciones correspondientes a cada periodo deben presentarse durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente con referencia al trimestre inmediato anterior. Las declaraciones liquidaciones correspondientes al último trimestre del año han de presentarse durante los 30 días naturales del mes de enero. En cuanto al lugar de presentación, las declaraciones liquidaciones deben presentarse directamente o a través de entidades colaboradoras ante el órgano competente de la Administración tributaria correspondiente al domicilio fiscal y, en su defecto, al del lugar de residencia habitual, establecimiento permanente o sede de la actividad económica del sujeto pasivo. El importe de las cuotas liquidadas resultantes en las declaraciones liquidaciones se ingresará por el sujeto pasivo por cualquiera de los medios o procedimientos autorizados por el Reglamento General de Recaudación. Para poder realizar el ingreso a través de entidades colaboradoras, es necesario que las declaraciones liquidaciones o los documentos de ingreso lleven adheridas las etiquetas suministradas por el Ministerio de Economía y Hacienda o, en su defecto, que en los mismos se consignen el nombre, domicilio, número de identificación fiscal, concepto y ejercicio o periodo a que corresponde el citado pago. En cuanto a la suspensión del ingreso, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, podrá autorizar la suspensión de la exacción del impuesto en las adquisiciones realizadas por los exportadores de bienes, siempre que aquellas se relacionen directamente con sus operaciones de exportación. Los adquirientes de bienes o servicios en régimen de suspensión de ingreso estarán obligadas a efectuar el pago de las cuotas no ingresadas por sus proveedores cuando no acreditasen en la forma y plazos que se determinen por el Gobierno la exportación de los bienes que justifican la suspensión. Estamos, por tanto, ante un supuesto de aplazamiento de la cuota por las entregas de bienes y prestaciones de servicios a los exportadores. Pasamos a la declaración de las operaciones económicas. Los sujetos pasivos tienen la obligación de realizar declaraciones comprensivas de las operaciones que realizan. Estas declaraciones son de dos tipos. El primer tipo son las operaciones interiores. Con periodicidad anual se deben declarar de forma pormenorizada las operaciones realizadas con terceras personas, siempre que el volumen con cada cliente o proveedor supere una determinada cuantía. En la actualidad supone 3.000 euros anuales aproximadamente. El segundo tipo son las operaciones intracomunitarias. Con periodicidad trimestral se deben declarar las entregas intracomunitarias de bienes y operaciones asimiladas. La declaración es anual para los sujetos cuyas operaciones no alcancen una determinada cantidad, que en la actualidad supone 35.000 euros. Y terminamos el tema con el régimen sancionador. La adquisición de bienes por parte de comerciantes minoristas sujetos al recargo de equivalencia, sin que en la factura esté consignado el recargo en cuestión, la sanción alcanza el 50% del recargo omitido, con un mínimo de 30 euros por cada operación. La ley establece la posibilidad de exoneración del comerciante minorista siempre que comunique a la Administración la circunstancia apuntada. La obtención de una incorrecta repercusión del impuesto cuando el destinatario no tenga derecho a la deducción total de las cuotas soportadas, la sanción alcanza el 50% del beneficio indebidamente obtenido. La repercusión improcedente por personas que no sean sujetos pasivos de cuotas tributarias que no hayan sido objeto de ingreso se sanciona con multas del 100% de las cuotas indebidamente repercutidas, con un mínimo de 300 euros por cada factura o documento sustitutivo.
La no consignación en las autoliquidaciones de las cantidades de las que sea sujeto pasivo el adquiriente, la sanción es una multa proporcional del 10% de las operaciones no consignadas. La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta en los casos de inversión del sujeto pasivo a los empresarios o profesionales que realicen las correspondientes operaciones, de la circunstancia de estar actuando con respecto a dichas operaciones en su condición de empresarios o profesionales, o en el caso específico correspondiente que las operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones, la sanción es una multa proporcional del 1% de las operaciones no declaradas, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000. La no consignación o la consignación incorrecta o incompleta en la autoliquidación de las cuotas tributarias correspondientes a operaciones de importación liquidadas por la Administración por los sujetos pasivos, la sanción es una multa proporcional del 10% de las operaciones no declaradas. La falta de presentación o la presentación incorrecta o incompleta de las declaraciones liquidaciones relativas a las operaciones asimiladas a las importaciones, la sanción es una multa proporcional del 10% de las operaciones no declaradas. Las sanciones podrán reducirse si se han impuesto como consecuencia de un procedimiento de inspección y el contribuyente presta su acuerdo en cuyo caso la reducción es del 50% o su conformidad en cuyo caso la reducción es del 30% a la propuesta liquidación contenida en el acta de la inspección. Además, en el caso de la infracción se producirá una reducción del 25% de la sanción si se satisface en el periodo de ingreso voluntario y no se recurre.